Florería William, dilo con una flor. Muy buenas tardes. Estamos en Somos Live. Desde la luz de tu conciencia, Víctor Barreda, Reina Amaya contigo, muy contentos de estar aquí y yo muy contenta de que tú estés aquí. Sí, ¿Cómo estás, Víctor? bien, muy bien, Qué bueno. acalorado, pero bien. Me alegra muchísimo. Muy bien, pues estamos hablando acerca del famoso tema de las creencias y te doy el pie, no, ¿cómo se dice cuando te doy así, la entrada? Te doy la entrada. Inicia tú y luego yo ya leeré esto por acá. Pues bueno, buenas tardes a todos. Este es el segundo programa porque en el primer programa quedó como con la idea, que finalmente es una creencia, y era lo que estaba hablando con Reina, que era muy bueno poder definir algo sin tener que utilizar la palabra y sin tener que dar tantas explicaciones, con la intención de poderlo comprender todos nosotros. Ahondando sobre lo que ya se habló en el primer programa, y te invito a que lo busques, de seguro anda por ahí en el ciberespacio y hay un orden en todo esto. La idea es complementar con cierta conversación e información lo que tiene que ver con creencias. Yo dije una frase el programa pasado que alguna vez leí, que me gusta cómo te pone a pensar, porque las frases no es que sean ciertas o verdaderas o falsas, sino que alguien las dijo, alguien las escribió y posiblemente también en la traducción hay un cambio. La frase era: las ideas las tienes, tus creencias te tienen a ti. Para poder nosotros, cada uno de nosotros, definir qué era una creencia, y de hecho se les pidió que aquellas personas que quisieran darnos algún comentario de que para ellos qué es una creencia, pues nos mandaron aquí unas cosas medio raras, pero ya las comentaremos. Ajá, ok. ¿No? Y bueno, la intención justamente es que tú tomes conciencia de qué piensas tú, qué crees que es una creencia y qué tanto te parece que es algo que no puedes cambiar o que tú tienes el poder de modificar cuando te des cuenta de que no te funciona. Yo le comentaba a Víctor justamente que esta frase de que las ideas las tienes y las creencias te tienen, y yo nada más hago una pequeña acotación al respecto. Tú crees que las creencias te tienen, mientras yo crea, y este es mi punto de vista, que las creencias me tienen, no las voy a poder cambiar. Bueno, yo le decía a Reina fuera del aire que finalmente es una frase que nos puede servir para desmenuzar, como decíamos en el programa pasado, alguna idea como esto de las creencias. De hecho, las ideas, le decía yo a Reina, son pensamientos, y les decía yo que los pensamientos es imposible monitorearlos, porque así como ahorita cambié de escenario, que venía caminando en la calle, entonces estoy viendo la coladera, estoy viendo el tránsito, estoy viendo el día, estoy viendo que el sol me está quemando, estoy viendo que vengo mal vestido, que vengo bien vestido, o sea, las ideas van surgiendo, pero cuando llegas a otro escenario surgen otras ideas, como qué fresco está aquí, qué guapa viene Reina, yo no vengo bien vestido, porque vengo de una cuestión de campo, pero la idea era abordar el tema con esto de las ideas que van surgiendo. Y me decía Reina, analicemos un poco más esa frase, y le decía, sí, lo que pasa es que finalmente la creencia es un cúmulo de ideas que traen un cierto orden, y yo les decía que cuando ese orden ya está como muy establecido, se volvía en la palabra esa que me cae gorda, ¿cómo se llama? Paradigma, que estuvo muy de moda o que está muy de moda. Ya un paradigma, que eso nos va a llevar al tema del día de hoy, va formando los sistemas de creencias, que ahí ya es como más profundo el llegar a eso, pero nosotros queríamos salir de lo sencillo a lo más complejo, porque los sistemas de creencias, hay sistemas de creencias que yo les llamo círculos virtuosos y círculos viciosos. La idea es crear círculos virtuosos que nos lleven a sentirnos bien, al bienestar, no círculos viciosos que nos lleven al malestar. Y prácticamente con eso estoy poniendo toda la tela sobre la mesa para que de ahí nos vayamos otra vez
como dice Jack el Destripador. Ajá, vámonos por partes, o Los chicos de la Buenos Aires. Ese es un chiste local. Que es de ella, Ajá. y por eso así parecemos Hugo, Paco y Luis. Yo nada más digo la entrada y ella ya dice el Sí, final. muy bien. Y bueno, aquí justamente a esto que tú dices, estas creencias, ¿cómo las llamaste? O estas ideas, o estos, No al confundáis sistema, ok, bien, el sistema, creencias, ajá, ideas. pero, ok, muy bien. Tú Ideas las dijiste, equiparé a pensamientos. de acuerdo, sí. Aquí hay una pequeña variante. Me acabo de Ujú. dar cuenta de que estamos hablando de lo De lo mismo, solo mismo. que las palabras son símbolos y los símbolos cada quien los interpreta de acuerdo a su propio percepción, interpretación que surge de su sistema de creencias. Eso, te están entendiendo perfectamente, Y de su ahí es, caja. y ahí es donde entra el conflicto, porque dos personas, y esto también obsérvalo tú en tu vida cotidiana, date cuenta, como a veces discutes con una persona y resulta Es que lo están hablando mismo. exactamente de lo mismo, solo que los símbolos son entendidos de una forma distinta. Y eso es todo. Te lo voy a decir como alguna vez me lo dijiste tú también, porque tienes formas muy graciosas de decir las cosas. Me Sí, es dices, que no soy. me hables con faltas de ortografía. Exacto. Exacto. Así Estamos es. hablando de lo mismo, pero al haber una falta de ortografía, probablemente ahí se topa, Sí, ¿verdad? entiendo. Sin embargo, Se mueve. se mueve. Ajá. Y también teníamos por ahí otra cosa muy interesante pendiente, eso de que creo, luego existo, o existo y luego Ay, creo. sí. Pero bueno, eso todavía no. Eso fue un pensamiento que le Sí. mandé que es ontológico, yo creo, Bueno, tú me mandaste una parte. Tú Ajá. me mandaste esto de creo, luego existo, O existo, luego creo. y vamos a ver cómo lo desmenuzamos por acá, pero eso Que fue un todavía no. sabio el que dijo esa frase. No, lo que el sabio dijo fue pienso, luego Lo existo. existo. Y sin embargo yo pienso que la mente, una parte de la mente, y yo siempre la pongo del lado izquierdo por alguna razón, yo qué sé, pero da igual, puede estar del derecho o del izquierdo, una parte de mi mente está loca, completamente loca. Qué Y la bueno. otra es, claro, porque ahí, aquí donde estamos, Y la todo otra es está doble. más loca porque cree que está cuerda. No, yo no le creo a la mente. No, pues Yo no. no le creo. Por lo tanto, pienso, luego existo, es una frase que no me parece muy adecuada justamente porque el pensar de la manera en la que a veces pienso que es no para mi bienestar, sino para el malestar, eso no me da el sentido de quién soy. Justamente no es la mente la que me dice quién soy. Es algo muy complejo llegar a esa respuesta, pero al mismo tiempo es algo muy simple, que yo creo que si al final de esta sesión, de este programa, las personas pueden llegar a una idea de si piensan, luego existen, o existen y luego piensan, y finalmente podemos definir lo que son las creencias y para qué nos sirve. Que yo les decía también en el programa pasado que hablábamos de los sentimientos, ¿sí? Que era la forma en que podíamos monitorear una idea. Bueno, está bien, sí, maestro, yo ¿Verdad? me quedo callada. ¿Por qué? Porque una cosa son los sentimientos y otra son las emociones. Exacto. Y Y es un tema sasazo, es un tema c'est pas la sasazo. même chose, mon bijou. No es la misma O sea, cosa. no es lo mismo Habla mi francés. joya. Y él también, por eso, justamente. Entonces, para no perdernos en este abismo, ¿por qué no les compartes la frase que nunca encontraste y que nos va a servir? Sí, no es una frase. Bueno, es ¿cómo se dice? Un párrafo de este maravilloso Y aquí libro. hay algo, voy a ponerme los lentes, conviene que me ponga los lentes para que pueda yo leer justamente de una buena forma. Dice, bueno, este libro se llama Piensa diferente, vive diferente y habla de las muchas, por cierto, creencias que una persona puede tener y que la llevan a estar poniendo continuamente excusas para no conseguir lo que dice por ahí que se propone. Otra vez, una parte de la mente dice, no puedes, no es posible, porque es una creencia que traes desde tu tierna infancia. Y la otra parte dice, claro que es posible, las excusas. Y él dice que la primera excusa es, de verdad que no puedo evitar ser como soy, al fin y al cabo, uno no puede cambiar su ADN. Mi constitución genética es la culpable. La nueva biología, esto ya es lo que él dice que hay un campo de energía que rodea todas tus células y que está contenido en ellas. Y este campo está influido por tus creencias. Además,
a partir de ese campo se crean todas las partículas. Es la única cantidad, no, sí, es la única entidad que gobierna el organismo. Aproximadamente el 95% de las personas no tienen causas genéticas para la enfermedad, la depresión, el miedo o cualquier otro trastorno. Me voy a ir a otra parte que Ay, dice no, la pero segunda, ¿qué? mejor hasta ahí y luego sigues la segunda parte. Está bien. Porque tengo algo que decirte. Sí, señor. Yo, en la idea de poder ir abordando el tema y darles a cada uno de ustedes alguna herramienta para llegar a su propio pensamiento, ¿sí? Finalmente de eso se tratan estos programas, es que, todos queremos explicar el universo y en esta frase que nos estás compartiendo nos dice que es energía que rodea a la célula. En este caso, finalmente eso viene siendo un pensamiento. Y cuando esa energía tiene la suficiente fuerza, se convierte en una creencia, si lo queremos explicar con esa frase, con ese párrafo que acabas de leer. Pero yo quiero comentar lo siguiente. En el famoso tema de la ley de atracción, que a mí me encanta, explican, y eso por eso quiero hacer esta acotación para que ella siga leyendo el párrafo número 2, es que todos tratamos, todos, o no generalicemos, pero bueno, en la humanidad se ha intentado explicar qué es el universo. Y finalmente el universo es un campo enorme que lo componen sistemas y que dentro de los sistemas hay está el sistema solar y que dentro del sistema solar está la Tierra y que dentro de la Tierra estamos nosotros. Finalmente llega a esa explicación donde estamos nosotros y donde las personas están hechas de órganos y que los órganos están hechos de células y que las células en su centro tienen energía. Y llega a esa explicación, ¿sí recuerdas de esa parte del secreto? Bueno, si no la recuerdas, yo te recuerdo. De mejor forma lo explican en la película y te explican que finalmente todo es energía. Y la energía finalmente no es complementaria, es positiva y negativa, pero no está hablando en un sentido humano, está hablando de polaridad. Sí, no de que si es buena la energía o es mala la energía. ¿Dije algo? No es malvada ni es buena, es que es una palabra que ella lo... Aquí estamos hablando de la polaridad como existe en todo. Existe la energía yin-yang, la energía positiva y la energía negativa que al unirse crean un solo núcleo. En estos conceptos de entender qué son las creencias, que es el tema que nos atañe, está leyendo, Reina, estas ideas que yo creo que son de los años 70 o de dónde será este libro. No sé, sin embargo, yo pienso que pero esto no yo no tanto estoy tiene que tanto ver de acuerdo, con los años. Es que creo que conviene volverlo o que tú lo vuelvas a leer. Sí, como que porque copió y pegó ahí. Ay, a veces yo hacen no esos. creo, vamos, este es uno de mis escritores. Lo está defendiendo. No, a lo que yo voy no es creo que le haya cortado y pegado, porque además en su época no existía eso. No, estás leyendo incluso extractos y siempre hay que leer la idea general del tema, pero sigue leyendo el comentario, o sea, el extracto. Es que dice segunda gran... ¿Qué? Ajá, la segunda gran excusa tiene sus raíces. Bueno, lo que dice finalmente la primera es que la excusa, es que esto se remite a algo muy específico. Sí. No es mi ADN el que determina lo que creo. No son mis ancestros los que tienen la culpa, por así decirlo, de lo que yo creo. Ni siquiera son las creencias que yo aprendí desde mi infancia. O son mientras yo no me doy cuenta y las sigo ejerciendo, como lo dijimos la semana pasada, sin comprobar si funcionan o no funcionan. Y a veces hasta modificadas, ya están y ni te has dado cuenta que las modificaste. La segunda gran excusa tiene sus raíces en tu primera infancia, ahora sí viene, y el condicionamiento familiar. La primera excusa era el famoso ADN. La segunda tiene que ver con la primera infancia y el condicionamiento familiar. Te influye de tantísimas maneras que probablemente sientes que es un aspecto de tu vida del que es imposible librarse. Y no es así. Despídete también de esta, aunque te han infectado con una mente de tradición, que bueno, aquí yo meto mi cuchara y digo que yo dije que sí, programándote para repetirlo y transmitirlo a las generaciones futuras. Eso no significa que seas incapaz de desinfectarte y reprogramar tu mundo interior. Esa es mi idea. Ahora, espera, que dice algo muy interesante aquí. Estas curiosas no entidades llamadas memes
son pensamientos que tú permites que te dominen, tú permites memes, eso quiere decir, actualmente están muy de moda los memes y los memes, al Una final, burla. aquí dice él, que son ideas infectadas. Y creo que sigue definiendo lo que es un meme hoy, una idea infectada. Exacto. Y manipulada como para causar gracia, mofa o reinterpretar algo de un pensamiento que en real no es ese pensamiento. ¿Vas a seguir leyendo? Nada más quiero decir una cosa, y no te equivoques, todas las excusas que has utilizado en tu vida son en realidad memes disfrazados de explicaciones. Finalmente No es todo eso, ¿eh? Finalmente todo es eso, todo es una interpretación. A ver, y viene esta última parte, por favor. No obstante, tú puedes desprogramarte de estos virus mentales. Yo creo que ese es el meollo del asunto y creo que estamos hablando de lo mismo, porque a la pregunta de que si las ideas las podrías cambiar o las puedes modificar, claro. Dijimos en el programa anterior que las creencias finalmente eran aprendidas, eran conductas aprendidas y otras ideas que ni siquiera te cuestionaste. Yo dije la definición de que una creencia es un supuesto que das por hecho y alrededor de eso solicitamos aquí una serie de que yo te lo voy a dar que tú los leas. No se trata de que estemos o no de acuerdo, la idea es llegar a cada quien a una idea de lo que puede ser una creencia, pero finalmente a lo que vamos es precisamente a analizar nuestro sistema de creencias y como lo decía una de nuestras invitadas, es cuestionarte, que también yo recuerdo muy bien que lo decías, ha llegado el momento de cuestionarlo todo y es uno de los derechos que tienes, así como lo pensaste y creíste que lo pensaste, también te puedes perdonar si crees que lo pensaste y también te puedes cuestionar en cualquier momento si eso que dices que crees es realmente algo que crees, pero estamos obligados a cuestionarnos todo, todo. Yo creo que esta vida es experimental y es parte de esa maravillosa experiencia de preguntarnos si esto que yo creo de ser hombre o mujer y me tiene que gustar el rosa si soy mujer y el azul si soy hombre, son cosas que la sociedad de alguna u otra forma ha impuesto. ¿Por qué no puede haber niñas que les guste el azul y niños que les guste el rosa, así como hay amarillito o verdecito? La idea es precisamente cuestionarnos ya eso, porque todo eso que creíamos antes, o cuando éramos niños, o cuando éramos adolescentes, ¿qué crees? Ahora ya no lo crees, ahora ya cambió. Y cada momento, y esa es una parte que yo te aplaudí la vez pasada, que siempre estás dispuesta y yo también me voy a abrir a esa posibilidad de ir cambiando mi sistema de creencias, que es lo que vamos a abordar yo creo que en el bloque siguiente para darle un tema a lo que es sistémico, pero definitivamente lee las definiciones que te compartieron. Gracias. Me da risa porque estábamos como tres patines, que tú me dices, sí, es. a ver, léelas, pero blanca. Bueno, entonces dice aquí que literalmente dice que es un programa mental, le faltó la L, yo no le puse la L. Lo que la gente cuenta. Eso sería como programa de Canal 13. Pues lo que la gente cuenta son creencias que no están justamente cuestionadas, ideas o creencias, mejor dicho, para mí es una creencia, creencias que no han sido cuestionadas y que la gente cuenta como mito urbano y yo me lo creo y digo, oh sí, estoy de acuerdo contigo. Se fue a mente líquida, sí. Algo así como patrones hereditarios, cosa que acabamos de leer acá, que los patrones hereditarios sí traemos creencias que arrastramos desde la tierna infancia, que seguramente surgieron con mi tatarabuela y fue pasando de generación en generación. Y habla de patrones, así como si estuvieras haciendo un suéter o una blusa y es sí. Y la que sigue tiene que ver con lo mismo, dice un condicionamiento impuesto y en gran parte adquirido, un programa mental que se instaura por otros. Ahí yo soy la víctima porque otros instauran mis creencias y yo... Y tú no dijiste sí. No dije que sí. Sin embargo, mi creencia es que yo dije que sí. Sí, dijimos que sí. La otra es un sí a una propuesta. O sea, alguien propone una idea o un pensamiento y así ya estaremos de acuerdo y yo digo que, oh sí,
A mí me gustó mucho tu definición, como lo explicaste, donde una idea convoca a otras, las demás votan por ella. Eso me Ajá. encantó. Díselos, porque fue algo Sí, que dijo muy natural. es una idea Ajá. líder, digamos. Y esa idea líder por ahí se consigue otras ideas que la rodean y votan por ella y dicen sí, Sí. para presidente y ya Y se está. vuelve creencia. Y se vuelve una Ajá, creencia. y ya está con su diploma de creencia. O hay algo también que a mí me gustó mucho que aprendí cuando análisis transaccional, que una creencia es como si yo tuviera una mesa tradicional, una mesa, una tabla encima con 4 patas. Ujú, Las patas y la tabla son ideas ujú, por separado, ujú. son cuatro palos, digamos, y una tabla. Así Si yo es. las junto, Es las una mesa. convierto en es una mesa, es una creencia. Ujú. Y luego el uso que se le da a la mesa es otra creencia, porque una mesa puede servir para N cosas y sin embargo creemos que la debemos de ocupar para poner los brazos así o para comer. Y sin embargo, si se la presentamos a un bebé, como el ejemplo de la taza, que le muestras por primera vez una taza a un bebé, y el bebé la chupa, la tira, la arroja, pero tú no, y ese no empieza a limitar. Esos nos es lo que empieza a acotar una creencia. ¿Se acuerdan de la caja de creencias? Es muy interesante que vean el programa anterior para ir viendo eso, porque finalmente quien está poniendo esos límites, que dijimos que al fin de cuentas era bueno tener un límite, no con respecto a una creencia, porque en lo que estamos definiendo finalmente, las definiciones sirven precisamente para darnos una idea, ¿sí? Pero también si no definimos bien una idea, pues estamos equivocados. Entonces vamos a afincar todo en una idea equivocada y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es crear una idea asertiva de lo que tú quieres formar como creencia. Muy bien, asertiva con S y con C, Así es. para acertar. Y dice que 3. Sí, y la siguiente creencia o definición de creencia que me escribieron dijo, son criterios formados a partir del entorno, creo que ya lo leí en No. que nos desarrollamos, son formas de percibir en nuestra mente el exterior. Es mi fe puesta en algo tangible o intangible. No, no lo habías leído. Ah, Y bueno, como que se esforzó más, pero está bien. sí, bueno, es que es la creencia que alguien tiene con Ujú. respecto a una creencia y volvemos a lo mismo, cuestione Respetable. y conviene que yo me cuestione si mis definiciones son las definiciones o son mis definiciones y aún siendo mis definiciones, qué tanto me funcionan o no me funcionan, porque al final la verdad es una y está en todas partes, pero no es mi verdad y es la verdad del otro. Si esas creencias me funcionan, adelante. Es lo que yo digo. Y Yo tengo atrás. creencias y atrás y arriba y abajo, a la derecha, a la izquierda, etcétera. Yo digo que a mí no me importa en muchas ocasiones si una creencia mía tiene comprobación científica o si es cierta o no. Si me funciona, me la quedo. Si no me funciona, la dejo ir. Y si llega así, en esa apertura, porque tampoco es que, yo creo esto y lo voy a creer No, el no, resto no. de Y mi lo voy vida a para siempre, defender. No. porque estoy hablando de mí. Entonces, yo puedo decir, por ahí escuché o vi algo que me pareció interesante y lo incorporo o cambio esta creencia, aunque yo dije ayer que era una creencia que me funcionaba, hoy no me funciona y esta me gusta más y cambio la otra porque alguien muy sabio me dijo una vez, o muy sabio él o muy sabio lo que me dijo. Me dijo, 2 creencias no pueden ocupar un mismo espacio. No se puede. Así como 2 cuerpos tampoco pueden ocupar un mismo espacio. Muy acertado. Aunque a veces lo parezca. Y puede haber contradicciones y menos pueden ocupar el mismo espacio. De hecho, la idea de poder entender esto, no sé si tengamos todavía tiempo, sigamos, un minuto. Bueno, la idea precisamente para ir cerrando con no cerrando, sino abriendo, sino con el tema, es precisamente el que tú te cuestiones qué es una creencia para ti, porque va tomando como la falsa definición de lo que es un mito o lo que es un rito o una tradición, que por ahí lo mencionamos al inicio del programa, lo mencionabas tú de una tradición. Sí, esos son creencias, pero estamos hablando en el sentido práctico de la palabra con respecto a eso que yo creo como algo que me tiene todo el tiempo operando o en conciencia o en inconsciencia.
Y la parte donde tú nos dices, sí, conviene que yo me dé cuenta qué es lo que acabo de decir, conviene que yo me dé cuenta qué es lo que estoy creyendo, qué es lo que estoy defendiendo. Como lo decía yo en el otro programa, hay personas que se detonan a sí mismas Claro. y hay gente que se mata de hambre por una creencia. Hay personas que viven al lado de personas que no aman por una creencia, porque dijeron sí, acepto. O sea, hay palabras, el poder de la palabra, que yo creo que es un tema sasazo también, Sí. es le declaro la guerra a, o sea, imagínate eso, dicho, con poder, o sí, acepto. O sea, cómo esa creencia lleva a una complicidad y nos lleva a una vida de éxito o una vida de pesares. Y bueno. Regresamos en un momento más y seguimos hablando acerca de las creencias. Gracias. Beautiful day, beautiful day, beautiful day, beautiful day. La, da, da. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Eliseo, me da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes a través de este medio y el día de hoy quisiera aprovechar este espacio, esta cápsula, para responder a una de las preguntas que me ha llegado a través de las redes sociales y esta pregunta me la hizo Joaquín. Y Joaquín, la pregunta que me envió fue: Eliseo, ¿cuál es el mejor camino para llegar a la felicidad? En su momento creo que no entendí muy bien la pregunta, la volví a leer, la analicé, llegué a la conclusión de que teníamos quizá conceptos diferentes. Quizá para Joaquín en ese momento la felicidad era un destino, era algo que se iba a alcanzar en futuro. La manera en la que yo lo veo es que la felicidad es parte importante de nuestro camino. Es decir, creo que cada uno de nosotros tiene diferentes objetivos en la vida. Habrá quien quiera ser la mejor ama de casa o que su objetivo final en la vida sea tener una familia feliz. Habrá quien decida ser un exitoso empresario. Habrá quien piense o quiera estar totalmente inmerso en el mundo espiritual. Yo creo que cada objetivo que cada uno de nosotros tenga es perfectamente válido y es valioso. Pero para mí lo importante es que ese camino para llegar a ese objetivo esté lleno de felicidad. Es como hemos dicho en otras ocasiones, todos los días, en cada segundo, tenemos dos opciones. ¿Me la voy a pasar bien o me la voy a pasar mal? Y yo espero que cada uno de nosotros esté eligiendo el camino de pasársela bien. Hace algunos años, un amigo mío compartió conmigo su definición de la felicidad. Él me dijo: Eliseo, para mí la felicidad es igual a la sumatoria de momentos felices. En ese momento me hizo mucho sentido y adopté esa definición como mía también. Entendí que la felicidad no es un destino, se trata de estar feliz todo el tiempo. Y si la felicidad es igual a la sumatoria de momentos felices, pues creo que la vida se trata de ir coleccionando esos momentos. Y mientras más grande sea nuestra colección, más felices vamos a ser. Ojalá que tú en tu vida tengas muchísimos momentos felices y que sigas coleccionando muchísimos más. Joaquín, espero que haya podido aclarar tu pregunta. Si no, ya sabes, envíame un correo, un mensaje y con mucho gusto ahondamos un poquito más. Yo te agradezco muchísimo tu atención. Te invito a que sigamos en contacto a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, correo electrónico. Envíame tus comentarios. Me da mucho gusto saber de ti y saber cómo te está ayudando este tipo de cápsulas. Yo te envío un fuerte abrazo y como siempre mi deseo es que de un solo trago te bebas el azul del cielo. A beautiful day, beautiful day, a beautiful day, beautiful day. Y ya estamos de regreso. Es que encontramos en Wikipedia algo muy interesante por acá que dice que, que esto viene del latín, la expresión, y se traduce frecuentemente como pienso, luego existo, siendo más precisa la traducción literal del latín, pienso, por lo tanto soy. Eso dijo el señor Descartes, y se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. De Así este es. lado. Uh-huh. Ujú. Y bueno, esto de que pienso, por lo tanto soy, tampoco me lleva a mí a sentirme muy satisfecha, aunque el señor Descartes lo haya dicho, ni hablar. Uh-huh. Bueno, ahí ya te estás poniendo con dinosaurios y la idea de que... Y tengo derecho a cuestionarlos, Ajá, porque esa creencia a mí es no me aparte de funciona. anticuada. Y además estamos hablando de las creencias Uh-huh. y de cómo yo puedo cuestionar
las creencias de alguien que supuestamente tiene una cierta autoridad y que para mí no funciona. Eso de que pienso, luego soy. Habría que ver bajo qué contexto lo dijo y todo lo demás que le falta, por lo Claro. que decía yo de las frases. Es que una idea narrada así, con palabras, como tú lo decías muy atinadamente, es un símbolo del símbolo. Exacto. El símbolo del símbolo, a ver, yo quiero como desmenuzar un poco eso. ¿Por qué una palabra o un pensamiento o una palabra que define una idea, pensamiento o creencia? Por ejemplo, Dios. Sí, uy, que me fui, pero hasta arriba. La palabra Dios, escrita con mayúscula, está escrito con letras carolingias. Yo estudié grafología y un día me llamó mucho la atención decir, pues sí es cierto, ¿quién definió la letra D? ¿Y por qué la letra D es un palito y pancita y la letra D es una bolita y palito? Bueno, las letras carolingias fueron decididas en el siglo, creo, XVIII, y se optó como un sistema adoptado por el mundo para que el mundo se pudiera comunicar, ese sistema, y ahora cada quien escribe la D como quiere, pero finalmente es un palito y un medio círculo, la letra mayúscula. Esas, esos símbolos, porque finalmente la letra D es un símbolo con lo que está escrito la palabra Dios, está unida a otros símbolos, que es la I, la O y la S. Y cada uno de ellos fue decidido, fue una toma de decisiones de decir, este es el sistema alfabético que se va a usar en el mundo occidental. Los chinos y otros más dijeron, no, a mí no me interesa. Y en español, digamos, Ajá, hablando y del en idioma español, castellano. y va a español. tener el sonido D, se optó así. Pero fíjense cómo todo ese rollo sirve para definir cómo una idea acabó definiendo un símbolo. Y entonces tú vas a la primaria y te enseñan la letra D y total acabas escribiendo como se te dé la gana. Pero finalmente hay un sistema de en un cuadrito dibujar el palito sobre la línea y luego la media luna sobre todo el cuadrito. Y eso es cuando nos enseñaron a escribir esos símbolos. Pero como lo dijiste rápidamente, así es, eso fue en el sistema latino y depende del maestro y del pueblo donde te lo enseñaron. Finalmente cada quien escribimos la letra D más panzona, más aplastada, más larga. Y en todo eso hay una interpretación. Claro. En todo ello. Pero a lo que voy es como es un símbolo del símbolo. Y si a eso le aunamos nuestras vivencias, creencias, culturas y todas las faltas de ortografía que haya en tu mente y no sepas que a lo mejor la palabra Dios no lleva H, en este idioma, pero debe haber otros idiomas que sí lleve H, ¿sí? Sí, definitivamente, y que suena de una forma diferente. Eso trae una carga emocional, la palabra Dios, pero en otros lugares no tiene ningún sentido. Yo puedo llegar a lo mejor a China y mencionar Dios y no saben ni de qué estoy hablando yo. Bueno, igual que los chinos, Ajá. vienen acá y dicen el nombre de su deidad. Ajá, y para mí no significa nada. Nada. Ahora, después, símbolo de símbolo. Sí, símbolo de símbolo. Y ahora viene la parte interesante. A pesar de que nosotros escribimos Dios de acuerdo a todo eso que tú dijiste, que es muy interesante, ¿cómo percibo e interpreto yo a Dios? También es algo único. Y ese para es mí. el tema que nos tiene conversando aquí. La manera en que tú interpretas, en que yo interpreto, siempre es yo, ¿sí? Ese es el punto de creencia, ¿sí? De hecho, escrito con mayúscula. Yo me acuerdo que alguna vez uno de mis hermanos me manda siempre escritos y pone la palabra Dios en minúscula. Le dije, oye, ¿por qué no lo escribes con mayúscula? Ay, porque a mí me gusta escribirla así. Le dije, pues está bien. Sí, bueno, y está bien. Yo ya ni siquiera lo cuestiono. Yo digo, bueno, yo lo escribo con D mayúscula y si el otro lo escribe con D minúscula, pues para mí es perfecto. Hay un libro muy maravilloso, donde siempre, bueno, no me quiero meter en eso, porque ese es un sistema de creencias. Pero bueno, ya dijiste, por lo menos di el título del libro, porque ya dijiste. Un curso de milagros, donde la palabra Dios, y en muchas Biblias, siempre está escrita con mayúscula. Es una especie de respeto, es como hablar del Señor o de un Señor, y entonces cuando estás hablando de un tema importante, se pone con mayúscula, pero es una especie de como lenguaje urbano, que también es una creencia. Está bien escrito con minúscula, o sea, no hay ningún problema. Igual que nuestro nombre comercial, que se escribe con mayúscula. Igual, sí, es una especie de asignarle un nombre.
Ajá. Bueno, hablando del tema que quiero yo desarrollar en este bloque, que es el sistema de creencias. ¿Tú qué opinas con respecto a ese cúmulo de palabras que dice sistema de creencias? Es una forma determinada en la que yo agrupo las creencias, mi sistema de creencias, es esa, como esa, donde están englobadas todas mis creencias, todas las creencias. Yo puedo tener muchas creencias y tengo un sistema de creencias. Bueno, yo me voy a ir a separar las palabras. Sistema, como el sistema solar, como el sistema nervioso, Algo sistemático. es algo sistemático, es algo que funciona. O sea, es Disque. disque, ajá, ojo con eso. Es algo que no quiere decir que me lleve a favor. O sea, simplemente lleva unos pasos, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, y te lleva como el sistema nervioso a que funcione de determinada forma, o el sistema solar, o el sistema respiratorio. Lo sistémico es algo que sigue y que continúa y que no se rige más que por su ley de ser un sistema, algo Y sigue sistemático. un mismo orden, por Y lo sigue tanto. un mismo orden. Por ejemplo, no sé, las conductas, por ejemplo, de ciertos animales en primavera, verano, otoño, invierno llevan un proceso sistémico. En el ser humano a veces llevamos un desorden total y eso es lo que a mí me interesa que entendamos. Lo que es sistémico es de alguna otra manera es algo establecido y el sistema de creencias, al ocupar esa palabra de sistema de creencias, que es el tema que nos atañe, creencias en plural con sistema, es lo que vamos a poner como en interrogación. Ese sistema de creencias me hace bien, me hace estar bien, me hace estar en, ¿cómo se dice?, en armonía con mi entorno, o es un sistema de creencias que me pone en conflicto, que me lleva a estar en duda, que me lleva a estar intranquilo, que me lleva a autodestruirme, porque definitivamente hay sistemas que nos llevan a autodestruirnos y a veces no nos damos cuenta. Aquí la pregunta que todo el tiempo ha sido destacada es que te lo preguntes, que te lo cuestiones. Y si ya nos vamos a ir a un cúmulo de ideas, como lo explica Reina, en esas ideas, sistemas de creencias, imagínate que estás operando en automático sistemas de creencias que te están haciendo pues la vida de cuadritos. Pues como que no hay mucho caso en eso, ¿no? Claro, y a veces ni siquiera sé cuáles son esas creencias que justamente me están llevando a actuar de esa forma. Y yo tengo otra creencia. Vamos a ver qué dice usted. A ver. Esta creencia es que yo no puedo acceder a todas esas creencias que están grabadas en el famoso subconsciente. No, no puedo. Sin embargo, desde el consciente, una vez que me doy cuenta, yo tengo el poder y me doy cuenta. ¿Cómo me doy cuenta? Si está en el subconsciente y yo que sé qué tanto hay metido por allá. No me puedo poner a escarbar, no quiero pasarme 10 años acostada en un diván mirando al No. techo para que al final no acabe yo de encontrar qué es lo que está ahí metido en el subconsciente. Por lo tanto, lo que hago es, a través del resultado, darme cuenta de que ese resultado surge de una creencia, es el origen, con todo la ruta crítica de la que platicamos y que voy a obviar ahora. Y de ese resultado me voy a esta creencia que no sé cuál es, pero cuál es la creencia que me conviene instaurar para que mi resultado sea diferente. Reina se refiere a si el resultado me gusta o no me gusta. Sí, el resultado Ajá. es bienestar, Ajá, malestar. exacto, a eso Sí. se refiere Reina. Ajá, acciones. ¿Gusta o no gusta? O sea, Sí, si gusta o no gusta, gusta. sigo operando porque soy feliz en eso. Bueno, estoy Aunque- contenta. contenta. Y además, valdría el esfuerzo preguntarse si puedo tener más, porque a veces se puede uno estar conformando con muy poco. Sí, pero yo voy de una en una. Ajá, de una en una. Una en una. Primero me doy cuenta, a partir de un resultado, muy bien. Me gusta, no me gusta, bienestar, malestar. Y no es ese bienestar que yo diga, es el bienestar, Ajá, yo estoy total. bien y me da igual que los No. demás estén bien o no, sino yo le llamo bienestar ecológico porque Ujú. armoniza todo lo que está a Ajá, mi alrededor. no hace ruido, está armonizado. Armoniza, exacto. Ujú. Y si no lo armoniza, yo digo, ¿de dónde surge este resultado?
si sigo haciendo lo mismo, seguiré obteniendo el mismo Lo mismo. resultado. Y esto lo han dicho muchos pensadores, no se lo adjudico a ninguno en especial, y es algo muy lógico. Por lo tanto, si ese resultado no tiene el efecto de ser bienestar ecológico para mí y para quienes me rodean, yo digo, pues voy a investigar, me voy a ir hasta el origen, y si no sé cuál es el origen, yo digo, bueno, hay una creencia, entonces me conviene buscarme por ahí una idea diferente, y esa idea convertirla en una creencia para que pueda yo tener un resultado distinto. De hecho, eso de los resultados y de revisar los resultados es algo muy, muy adecuado para no estar operando en automático, porque algo que se decía era eso, o sea, para el automático, porque puede haber creencias que están operando en automático. Y yo, por ejemplo, agregaría esto del bienestar. Hay algo que me encanta de esa palabra. El bienestar, la habíamos explicado, bienestar es estar bien Así y es. malestar es estar mal. Pero yo le agregaría, para irnos a un corte, ya me están avisando que hablemos de lo que es el bienestar total. O sea, que finalmente pues es algo a lo que podemos llegar y rozar, pero sí es algo bellísimo que podamos estar en total armonía con las ideas y las creencias que vamos adoptando, como se dijo por alguien de los que definió lo que era creencias, es algo que adoptamos. Sí, Y como adoptamos, claro, sí, y yo también ya vamos a cerrar este segmento, y lo que quiero decir es esto: somos patente en trámite, Víctor, de acuerdo todo a el mi tiempo. creencia. Y esto quiere decir que yo no puedo decir que en algún momento de esta vida, en este cuerpo, yo diga, ya, es el bienestar total todo el tiempo. No. Sí, tengo chispazos de esa Sí, armonía, le das. de ese equilibrio, me doy cuenta, es lo que yo llamo borrachera de luz. Pero no es permanente, así como las borracheras de otro tipo de borracheras se pasan, también la borrachera de luz, porque estoy constantemente en ese encontrar, iba a decir en esa búsqueda, pero yo prefiero decir en ese encontrar de qué manera puedo regresar a ese bienestar del que tú estás hablando justamente. Sí. Y ahora sí, nos vamos a un corte y regresamos en un instante. Yo quisiera pedir una prórroga de este programa, pero no es posible porque tenemos un horario establecido, así es que nos vamos a corte y regresamos inmediatamente. Gracias. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría.
Y tenemos un ratito más, podemos platicar. Si nos alargamos, todo es perfecto, porque el siguiente programa es a las 4:15, muy creo bien. haber entendido. Por lo tanto, podemos hablar. En el corte estábamos ¿Nos platicando. vamos a alargar? Nos vamos a alargar. O alargar. Mejor hacia alargar, sí. No me gustaría alargarme Mejor así. alárgate. No, Yo ya alargar. no, pero me puedo largar. No. No, mejor no te Ay. largues, mejor quédate todavía. Nos largaremos ya cuando termine. O como dicen los argentinos, lárgate, lárgate. Bueno, el punto que estamos justamente le estaba hablando para conversando, que toque, es el contenedor donde llevábamos nuestras creencias, pero me dijo algo muy fabuloso, le dije, mejor lo dices sí, al aire. que hay 3 tipos de mente. Al rato Ajá. hablamos acerca de esto que tú dices que está muy relacionado justo con Es esta que hablamos cuando explicación. se va uno al aire, seguimos hablando, no crean que nos quedamos quietos así. Claro, no. Y a veces es muy interesante lo que se dice en los Ujú. cortes, y a mí me gustaría en ocasiones grabarlo porque es tan interesante Es más, como luego para hasta pasarlo más- después así es. más interesante, no sé. Bueno, tenemos o existen, mejor dicho, 3 tipos de mente. La mente rígida, que es aquella mente que dice, no, las cosas son así y así serán por los siglos de los siglos, amén, y no hay Ujú. cambio posible. La mente líquida, que justamente toma, y aquí ilustrativo, el agua toma la forma del Cuadrado. recipiente que la contiene, Y aquí redondo. es redonda y es Y aquí, alargada. Y ahí ya forma del toma estómago. otra forma porque Y luego otro color. exacto, y otro color. Así Bueno, es. y esa es la mente que no tiene una forma de pensamiento establecida, Ujú. sino que si tú dices que te gusta el amarillo, fue el ejemplo que puse hace Ujú. rato, yo digo, oh, a mí también me gusta el amarillo, y otro me dice, es que me gusta el verde, oh, a mí también me gusta el verde, oh, me gusta la comida china, oh, me gusta la comida china, y si yo digo, me gusta la comida japonesa, y el otro me dice, no, pero la comida japonesa es horrible, yo le digo, sí, sí, tienes toda la Horrible. razón, la comida japonesa es horrible, porque justamente yo me estoy adaptando a la persona con la que estoy hablando, al Líquida. recipiente que contiene el líquido. Y la mente flexible, que es la idea, que el poder tener una mente flexible, o al menos tenerla o utilizarla la mayor parte de las ocasiones, es aquella que está abierta a nuevos conceptos, y como yo lo dije hace un rato y lo he repetido muchas veces, puedo cambiar una creencia en el momento en que me doy cuenta de que esa ya no me funciona, me consigo otra, y eso es la mente flexible. Y yo le pedí que lo explicara así para entrar a los contenedores. Yo creo, y también es una creencia, que finalmente conviene tener de las 3 en mi contenedor. A lo mejor es muy ecológico esto que nos está diciendo Reina de la mente flexible, pero bueno, también ser flexibles en todo, habría que evaluar si qué tanto resultado me da. Yo lo que quería hablar es del lugar de mi cuerpo donde yo creo que estoy mandando todas esas creencias, y con qué rigidez o con qué flexibilidad o con qué adaptabilidad estoy llevando esas creencias a mi vida, porque finalmente eso va a tener un resultado, ¿sí? Finalmente voy a poder evaluar mi vivir, mi diario vivir con el resultado. Por eso conviene meditar, ¿sí? A lo mejor no sentarse en el diván y ver hacia el techo y empezar a pagar para que te analicen, pero sí conviene el día a día hacer como un balance, para ir como que cerrando nuestro tema de qué hice en el día, cómo me comporté, qué dije, qué palabras salieron de mí, fueron rígidas, fueron flexibles, fueron autoritarias, cómo fueron las expresiones que salieron de mí, y hago una especie como de balance diario de mi actuar. Fui amable, fui cortés, traté, o sea, aquí ya estamos hablando de conductas, pero es que finalmente las creencias nos llevan a actuar de determinada forma. Y ese es O el resultado. sí, sin embargo, también la forma en la que actúo a veces está relacionada con mi estado de ánimo. Sí. Si estoy en bienestar o malestar, eso ya también es otro tema muy interesante. Que son palabras maravillosas, el bienestar y malestar, que lo hemos estado mencionando. Pero yéndonos como que a la célula del tema, que es la creencia, sí conviene el saber en qué mente, cómo es mi mente, y en qué parte de mi mente estoy siendo rígido, estoy siendo flexible o estoy siendo adaptable.
Eso me va a dar a mí la posibilidad de poner cualquier creencia en tela de juicio, como se diría en esa frase, ¿no? Me imagino una tela de juicio. O sea, imagínate la cantidad de símbolos que utilizamos para expresar y cómo habrá personas que comprendan el mensaje o lo interpreten de una forma distinta. Yo recuerdo, y se me hace tan apasionante el tema, que creo que esto se debió de haber mencionado al inicio, que tenía que ver con la comunicación. Antes es cómo comunico. Estaba el que escucha y el que emite el mensaje. El emisor y el El receptor. emisor y el receptor. Bueno, así me lo enseñaron en la primaria. Y entonces luego venía el contenido del mensaje, ¿sí? Y hoy en día ya se interpretó de una forma distinta. Resulta ser que el mensaje está en lo que tú interpretas, de lo que yo dije. Porque mucho tiene que ver cómo lo dije, en qué momento lo dije, en qué tonalidad lo dije, y si las palabras que yo mencioné las comprendiste. Y eso nos da la interpretación del mensaje. Esa interpretación del mensaje es la idea que se convierte en creencia y que hay muchas cosas mal interpretadas, y no quiero ponerle el juicio de malo o bueno, sino de que muchas veces el mensaje no fue recibido porque el símbolo del símbolo no fue de alguna otra forma bien codificado. Y por ahí yo aprovecho para decir que eso es lo que sucede con los famosos mensajes de WhatsApp, donde yo estoy mandando un mensaje usando palabras, símbolos Ajá. que no tienen una entonación, que Ujú. no tienen un sentido claro de qué cosa estoy diciendo. Inclusive a veces la persona utiliza abreviaturas Ajá. bueno, no hablemos ya de las faltas de ortografía. Y se interpreta de una determinada manera Ujú. que puede llevar a conflicto. Ujú. Por eso siempre, ahí sí uso No, la palabra tan delicada como siempre, siempre yo le digo a las personas, ya sea a los adolescentes o a quienes vienen a una sesión de coaching, los asuntos importantes no se tratan por WhatsApp. Frente a ni frente. con memes, menos. Menos todavía, frente a frente. Ya lo escribió Wendayer aquí, que era un meme. Exactamente. Y mira de qué tiempo estamos hablando. Es como, pues es una interpretación de una interpretación donde hay una tendenciosa manera de explicar algo. Claro, y de alguna forma, yo no tengo muy claro eso de los memes en la actualidad, porque a veces veo que dice que es un meme, pero no entiendo. Es como un poquito en burla, como... Sí, es una mofa, a veces puede ser un halago, pero es como que una caricaturación de algo que sucedió o de una persona. Es como un dibujo, una caricatura donde le exageran ciertos rasgos al personaje y entonces ya se convierte en un meme. Y eso se se ha hace vuelto viral. viral. Ajá, exactamente. Eso Y se ahí hace es viral. donde conviene tener mucho cuidado, porque al final dice el señor Dyer que en su sentido del meme, el meme es un virus mental. Y todo eso es energía, que lo que explicábamos. A mí sí me gusta que lleguemos a ese punto donde finalmente los pensamientos, las ideas, todo es energía. Creo que hay otras maneras de explicar el universo, pero si partimos de que todo es energía, es ver qué estoy yo generando en mí, esa energía que me lleva a sentirme vivo, o como yo lo definía en la frase esa, la vida es una maravillosa aventura, o es algo que me pesa y que hace que yo esté cargando, como decir, la vida es como la guerra, es una lucha. Yo lo oigo luego en el común de las personas que dicen, es que la vida es una batalla, y yo digo, oh, sí, una batalla. No compro esas ideas y se cancela, ¿no? Ya no está tan de moda cancelar, pero yo en mi mente sí digo ¿Y cancelado. por qué no está de moda? Eso es una No creencia. sé. Yo lo sigo haciendo. ¿Y quién Ya no no lo te lo he oído mucho. Yo digo cancela, cancela o cancelado. Cancela, cancela es lo primero que yo aprendí. También te puedes rascar así y ya cancelaste. Bueno, pero me gusta decirlo. Ajá. Y hay personas a las que les queda muchísimo, pero a lo que voy con el extracto de esto es precisamente que revisemos ese sistema de creencias que está operando en automático y si te está llevando al bienestar, a sentirte bien, y si también te está llevando al malestar. Yo ya era lo que decía en una forma muy práctica. No se trata tampoco la vida de estar en una carcajada No, total. no, a ver, eso de No. sonríe y la fuerza estará Ajá. contigo, yo lo digo con mucha frecuencia, ese es un mandato social Ajá, que no tienes por qué llevar a cabo.
el malestar para mí es un regalo, porque muestra que hay algo que es importante que yo resuelva, porque al final, para mí, espera, No existiría el bienestar sin el malestar. sí, Así. al final, cuando yo estoy en malestar, la única forma de regresar al bienestar es resolver aquello que ocasionó que yo me fuera del lugar que para mí es el deseado, en lugar de meter bajo la alfombra aquello que sucedió y decir, oh sí, sonríe, la fuerza estará contigo y al mal tiempo buena cara. Desde luego. Sí, no se trata de vivir en la carcajada, pero sí se trata de vivir en la conciencia, en tomar conciencia. Me gusta mucho cuando Reina dice, cuando me doy cuenta. Sí, y Exacto. eso es, para mí eso es conciencia, Eso, es la capacidad de darme cuenta. Es que si no me doy cuenta, pues número uno, no hay problema. Y número dos, eso va a seguir operando sin que, ahora sí que la creencia me tiene. Ahí sí me Ahí tiene. sí, ahí Ahí estoy de sí me acuerdo tiene. contigo. Y me Ajá. tiene por el callejón de la amargura, porque muchas veces estoy en esa relación, en ese trabajo, en esa casa, en ese lugar que yo no quiero, que no me gusta, que no quiero. Sí, y ¿sabes por qué me quedo ahí? Porque estoy creyendo que ahí Ajá. voy a encontrar bienestar. Eh, Porque estoy dando vueltas y vueltas y vueltas pensando que algún día es como el asunto del ratón y el queso. Ah, yo pensé que del perro que se perseguía la cola. Bueno, los gatos también se persiguen la cola. ¿Sí sabías por qué dice? La leyenda dice que el perro creía que estaba en la punta de su cola la felicidad. Ay, Qué tierno, ¿no? inocente, sí. Porque es que El los perro perros se no. persigue la cola. Sí. Están los gatos, algunos gatos también. Y Sí. algún que otro ser humano también. Bueno, en este caso los gatos lo hacen porque están jugando. Están jugando. Consigo mismos y dicen, Ajá. oh, mira esa cosa que se mueve así, que da vueltas. Bueno, a ver, voy a hacer uso de mi enorme capacidad de regresar al pensamiento inicial. Y no sé si lo consiga, por lo tanto, pienso que conviene seguir con otra cosa, porque me distraje. No te distraigas. Vamos a terminar. No, iba a decir me distrajiste tú, pero como a mí me gusta no. siempre asumir la responsabilidad, dije, Claro, yo me distraje yo soy con eso que incapaz. tú dijiste. Pero íbamos a hacer un resumen y tú puedes resumirlo muy bien de lo que finalmente es el pensamiento de una creencia. Bueno, aquí, insisto, una idea inicial, se busca otras ideas que le echan porras, votan por ella y la convierten en la idea presidente o creencia, que fue más o menos lo que tú dijiste también, solo que empleamos palabras distintas y por eso parecía que no era así. A lo largo de la vida, una persona va trayendo consigo ciertas creencias. Y ancho también de la vida. A lo largo, ancho y a lo profundo, porque la cuarta dimensión y la quinta y la sexta, esto quiere decir que actualmente ya la modernidad marca que no nada más es a los lados, arriba y abajo. Hasta adentro es. Por fin, me están diciendo que me quedan 3 minutos cuando me dijo que podíamos quedarnos pero para otro corte. Muy bien. Bueno, por lo tanto, a lo largo, ancho, una persona trae consigo una cierta cantidad de creencias. Unas vienen aprendidas de la tierna infancia, que por ahí usó un alumno una palabra que al principio a mí me hizo cortocircuito, dijo, es lo que me inculcaron mis padres, y lo platicamos la vez pasada. Y la palabra inculcar inicialmente a mí me pareció como algo así como domesticar, como amaestrar, como amaestrar. Después busqué en el diccionario y vi que inculcar es enseñar. Por lo tanto, traemos algunas creencias que aprendimos, que nuestros padres nos enseñaron, y desde mi propia visión, yo insisto, yo dije que sí a esas creencias porque no tenía la posibilidad de decir, estas sí me sirven y estas no. Llegaron y yo dije, sí, está bien, ya está, pero es mi responsabilidad. Y desde ahí, como es algo que yo acepté, ahora, siendo una mujer más o menos adulta, puedo decir, de estas creencias que yo aprendí, estas sí me sirven, estas no me sirven, porque no se trata de que yo cambie todas mis creencias. No. Si me funcionan, me las quedo, mientras me funcionen. Te puedes poner melindrosa en decir esto sí, esto no. Exacto, y como no quiero ser melindrosa, porque eso no es lindo, por lo tanto,
digo, estas sí me funcionan, me las quedo por ahora, estas no me funcionan, y están aquellas que yo no sé dónde están y que cuáles son, y que solo veo el famoso resultado a partir de una acción mía que trae un resultado, porque cada acción trae un resultado, o cada acción tiene una consecuencia, como les guste a ustedes decir. El caso es que yo me doy cuenta de que tengo creencias inoperantes, disfuncionales, que me llevan al malestar y que hacen cortocircuito en mi entorno, y tomo la decisión de buscarme otras creencias. A veces una persona no sabe buscarlas, ni sabe qué tipo de creencia le conviene tener. Por acá hay coaches. Por eso, exactamente, al final daremos nuestros números de teléfono para apoyarte y que tú encuentres en tu interior, dentro de esa sabiduría que te pertenece, por ser quien eres, las respuestas adecuadas. Y las creencias no te tengan a ti. Exacto, que tú te des cuenta de que las creencias no te pueden tener, porque las creencias no son entes. Tú eres la fuente, tú eres el que tiene el pensamiento, y como eres el creador, lo puedes descreer. Descreer, y ahí es donde también yo hago una diferencia. Yo digo, hay ideas que mi mente fabrica, sí, y otras que mi mente crea, porque la creación y la fabricación son completamente diferentes. La creación es como que el original, y ya luego viene ya y la todo réplica. aquello fabricado tiene fecha de caducidad. Todo. Por lo tanto, si yo fabriqué ciertas creencias a partir de ideas, léeles la fecha de caducidad, que me llevan al malestar, yo les pongo instantáneamente la fecha de caducidad y digo, se acabó lo que se daba. Como decir, chico, a ver, se acabó lo que se daba, mi hermano. Ya le salió lo cubano. Sí, ya hablamos en cubano, sí, se acabó lo que se daba. Bueno, creo que nos vamos a ir a un pequeño corte, chicos, nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más, no sé, porque ahora ya no veo a nadie. Ajá, sí, regresamos inmediatamente. Florería William, dilo con una flor. Ya estamos de regreso y resulta que los 15 minutos extra que teníamos ya pasaron, por lo tanto nos conviene ya ir cerrando esta idea. La cubana ya se fue. Así es. Ajá, regresé yo. Bueno, por lo tanto, nos quedamos en que puedo cambiar mis creencias, y otras las voy adquiriendo con base quizás en eso que yo aprendí, las culturas sociales, las creencias, la cultura social es lo que yo quiero decir. Las creencias que vienen de acuerdo al país donde vivo, justamente. No, pues conviene conocerlas, porque si no, imagínate. Y cuestionarlas. Ajá, conocerlas y cuestionarlas. En lugar de ejercerlas en automático, como la historia que hizo Víctor del famoso pavo, y lo que yo conté del pepino, que es algo comprobable. Vean lo el del primer pavo, programa para que entiendan de qué estamos hablando. Sí, porque lo del pavo puede ser un poquito más complicado, porque requerirías comprar un pavo y hacer 2 pavos para darte cuenta de cuál es la diferencia. El pepino es muy fácil, compras un pepino donde sea, córtale los extremos, pélalo y cómetelo, y te vas a dar cuenta de que hay pepinos amargos y otros no. Y así son muchas de las creencias que traemos y que damos por ciertas y que seguimos ejerciendo a lo largo de nuestra vida, y que conviene modificar. No tienes que, conviene que las modifiques, porque tú lo que quieres es bienestar, porque lo que buscamos todos los seres humanos, Víctor, es bienestar. Sí. Y para cada uno de nosotros el bienestar significa algo diferente, porque a veces una persona dice, lo que quieren todas las personas en el mundo es felicidad. Pero no todas las cosas o todas las situaciones las desean las mismas personas. O sea, una persona que vive en el desierto de Arabia, pues no necesita un
un carro último modelo híbrido. O sea, a lo mejor requiere un camello, nada Bueno, y más. su camello es Ajá. bienestar, a eso voy. Exacto. Por eso es que el bienestar es justamente aquello Ajá. que engloba en uno solo Ujú. a lo que cada uno de nosotros es. Ahí sí No, todos somos uno. eso. La idea es que no todos deseamos las mismas cosas. Eso. Exactamente. Sin Así como el que vive en un iglú en Alaska no requiere una tela de seda, él quiere algo abrigador, ¿sí? Esas son las diferencias que nos marcan de alguna manera, por decirlo así, a llevarnos a un sistema de creencias. claro, sí. Y conviene saber en qué tipo de mente estoy embonando o llevando todas esas creencias, si es flexible, si es rígida, si es adaptable. Esto, bueno, nos dijeron que nada más nos despidiéramos, nos lleva precisamente a una situación de terapia de coaching o, como yo lo digo, un Sí, acompañamiento. sí, que conviene aclarar que no es una No, terapia, es un sí, es acompañamiento, un estoy de acuerdo. acompañamiento, se me fue la palabra, pero muchas personas creen que pueden ir, bueno, Sí, en mi edificio me dicen doctora. sí, no, a mí ni se diga, pero definitivamente es un acompañamiento. A mí cuando me preguntan a qué te dedicas, yo les digo, yo soy score. Y dicen, oye, Ah, sí, yo soy acompañante. Y es muy interesante porque llamo la atención de inmediato y me dicen, ¿de veras eres acompañante? Sí, en conversaciones acompaño a las personas a hacerles preguntas de todo lo que me dicen. Porque es eso, es el arte de hacer preguntas. Si tú en algún momento dado lograste llegar a una conclusión de todo esto, o tienes la inquietud de conocer lo que es una sesión de coaching, en lo personal yo siempre la primera sesión la obsequio. La primera sesión a mí me sirve para calibrarnos, para saber si tú puedes ser esa persona coachable o que se va a dejar acompañar, porque hay personas que traen su creencia y no la van a cambiar y por ahí no podemos hacer nada. Si yo no quiero ir a un punto B, no hay nada que hacer con esa persona. Pero si yo en esa primera sesión tú me calibras también y sientes que puedo acompañarte en una conversación de coaching, podemos establecerlo. Y para eso, bueno, en redes sociales me encuentran como Víctor Barreda Galguera. Ahí va a aparecer en el nombre completo, lo ponen y va a aparecer, podemos contactarnos por medio del Facebook. ujú, Y a Reina, pues no se así diga, es. igual Reina Amaya, que ella es más famosa, y la pueden encontrar con mayor facilidad. Es que Reina tiene el hábito de sí escribir y de redactar cosas en Facebook, ¿verdad? Sí, busco hacerlo porque, y es algo que surge en el momento. Esto quiere decir, yo no prefabrico las notas que escribo, sino que de pronto, no sé, tengo una inquietud interior y la plasmo de esa manera y la Ujú. comunico, la comparto. Precisamente en esto de estar haciendo experimentos en el, yo llamo mi laboratorio ambulante, y ver de qué manera te puede servir a ti. Y siempre aclaro, es mi punto de vista y tú puedes estar de acuerdo o no. Y yo lo que te pido es compruébalo, no me creas lo que yo te estoy diciendo, sino que lo compruebes en campo, en tu laboratorio ambulante, lo que te sirva, lo tomas y lo otro lo filtras sin juicio. Y esa es la manera en la que tú vas a encontrar tu propia versión, tu propia respuesta interior. Lo que hace un coach, estoy completamente de acuerdo, es hacer preguntas para Ujú. que tú encuentres tus respuestas, no la que yo te doy, porque todo tiene que ver con mi percepción e interpretación, Ujú. sino esa respuesta que surge de esa sabiduría infinita que está en tu interior. Que así partimos de esa creencia, parte un buen coach, de que tú, en ti están todas las soluciones y todas las preguntas. Solo es planteártelo y que te sorprendas de ti, de tus respuestas y de lo que tú eres capaz de incluso de cambiar de creencia. Y que sepas quién eres en Ajá, realidad, que que te esa conozcas. visión, versión, esas creencias que a veces una persona tiene acerca de ella, no puedo, me falta, no tengo la capacidad, no soy lo suficiente, Ajá. que te des cuenta de que todo eso es una historia que finalmente tú te has contado a ti desde ese cúmulo de creencias que no cuestionaste y que te llevó a tomar una identidad falsa con la que circulas por la vida, cuando en realidad eres un ser de luz y pleno de sabiduría. Y Bueno, pues creo que el colorín tiempo colorado. se ha terminado Ujú. y para continuar no podemos depositar ninguna moneda. Así es que gracias por haber estado con Muchas gracias. nosotros. Gracias, Víctor.
Namaste, nada de café. Namaste. Sí, no, nada de café. Gracias, gracias. Hasta Yo soy tú siempre. y te amo con todo mi corazón. Nos vemos en el ciberespacio porque esto va a estar circulando por la eternidad. Sí, y próximamente invitaré al joven Víctor también. Sí, Gracias. gracias. Hasta siempre. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca
ti